Muy bien, damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta tarde del día del Señor que se acercó. Ya empezó el día del Señor, el día santo de Dios, santo sábado, según Levíticos 23:32. Es el día del Rey. Está escrito en su ley no ha pasado, no pasará. Pasará cielo y tierra, mas su palabra nunca pasará. Hoy vamos a hablar de algo importante y es la iglesia verdadera y sus características y su historia. Porque a veces no conocemos la historia y entonces Satanás se aprovecha para hacernos creer, confundir cómo es la iglesia verdadera. Y entonces nos ha hecho ver que la cizaña es la iglesia verdadera y que el trigo es la iglesia falsa. Que el trigo es cizaña y la cizaña es trigo. Y entonces en eso tiene confundido al mundo. Tiene confundido a las más de 43.000 religiones que hay en el mundo. Tiene confundido al falso sistema, al mundo, a la gente. Y tiene confundido a la iglesia 3, 14, 18 al 22, la iglesia de la Odisea. La iglesia que se le fue encomendado el mensaje, que se le quitó a los judíos y fue pasado a la iglesia gentil. Y la iglesia gentil cristiana que aceptó a Jesucristo y que habla de Cristo, pero inventó una religión aparte y aunque habla de Cristo, pisotea la ley de Dios. Los judíos decían que amaban a Dios, pero rechazaron a Cristo, rechazaron la ley de Dios, la justicia, se volvieron injustos. Hacían de todo tipo de maldad, según Isaías 59 en adelante. Por eso es importante entender entonces qué pasó. Quiere decir que la iglesia gentil, en la cual aceptó el mensaje, ¿se corrompió también? Sí. ¿Está igual que los judíos cuando apostataron? Sí. ¿Está igual como el mundo? Sí. Vamos a verlo por qué. Esto no es para entrar, para conocer la verdad, no es para combatir con nadie, ni odiar a nadie. Dios le mostraba a sus profetas cosas muy crueles, muy duras del pueblo que estaban haciendo en idolatría, hechicería, la abominación desoladora, todo lo que hacían. Cómo lo rechazaban a Él, cómo ponían por encima los mandamientos de hombres, tradiciones de hombres, que los mismos mandamientos de Dios. Reemplazaban los mandamientos de Dios por los mandamientos de los hombres. Pero los profetas, aunque sufrían, lloraban, se afligían, se angustiaban, ver cómo el pueblo los rechazaba, los insultaba, los maltrataban, los cuestionaban, los acusaban, los metían a la cárcel, los mataban, los aserraban. Ellos no odiaron, porque ellos lo tenían claro, que el mostrarle al Señor su verdad era para hacerlos libres, era para hacerlos libres a ellos y ayudar a libertar a aquellos que estaban en la esclavitud de las tradiciones. La gente se va a perder del mundo por dos cosas. Una, por las tradiciones de ser esclavos en el mundo, creerle al hombre de pecado. Y dos, pretender que ha salido del hombre de pecado del mundo y se mete a una iglesia y le obedece al pastor, hombre de pecado, que no está viviendo de acuerdo a la ley de Dios, pisotea el sábado, habla de negocio los sábados, hace juntas de iglesia el sábado para hablar de negocio, construcciones, de pintar, permite que las jóvenes pisoteen el sábado, se hable en negocio el sábado, se pague buses, se vaya para un coliseo a pisotear el sábado, a profanarlo, se hable de negocios. Eso es profanar, eso es abominación, es poner en lugar cosas del mundo
en lugar de las cosas de Dios. Eso es una abominación desoladora. En la abominación desoladora de Ezequiel 8 y Ezequiel 9 tenía dos cosas en común, por la cual se llamó abominación desoladora, y era, primero, la adoración de los 25 ancianos al sol, y segundo, cuando vino Tito en el año 70 y coloca el cetro de su reino allí en el lugar santísimo, y igual de sacrificar un cordero, sacrifica un cerdo. Por eso se llamó la abominación desoladora, pero no solamente era porque sacrificó el cerdo, era solamente eso era una señal. ¿Cómo cambió el cordero por el cerdo inmundo? Pero lo que estaba haciendo el pueblo judío era adulterio, fornicación, lascivia. La casa de Dios la habían puesto como cueva de ladrones, negociaban a costa de la religión. La Biblia lo dice, Jesús mismo lo dijo. Pero Jesús no dio a los escribas y fariseos, no dio al fariseísmo, no dio a los líderes, era muy respetuoso. Les hablaba en parábola, les hablaba, les ilustraba, les mostraba, les explicaba. Ellos, es más, les decían, danos señales que tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué más señales? Si veía que el Señor Jesús sanaba, sacaba demonios, resucitó a Lázaro, sanó al ciego, pero todo lo que el Señor hacía, lo cuestionaba. Perseguían a la gente que era sanada por el Señor. Por eso el Señor le tocaba hacer las cosas muy prudentemente, porque ellos eran a exterminar todo. Eran enemigos, pero atroz, guiados directamente por el demonio. Por medio de la tradición hacían cosas terribles, por creerle a los hombres, a los sacerdotes. Eso hacían cosas abominables. Utilizaban cosas que abominaban a Dios. Entonces la abominación tiene dos cosas. La desoladora en el año 70 era que Tito colocaba el cetro y sacrificaba un cerdo y no un cordero. El cordero es Cristo, limpio, puro. El cerdo es inmundo, según Levíticos 11. Y dos, colocaba el cetro, en el cetro tenía el sol, símbolo del sol, Señor Sol, día el sol. De esa manera adoraban el sol. Pero hoy esa abominación desoladora es a través de ya establecer un día de guardar domingo como día de autoridad que Dios no ha dejado, ni cambió al morir en la cruz del Calvario. Porque si Cristo hubiera cambiado el sábado por el domingo, ¿qué necesidad tenía de haber muerto y haber sufrido tanto? Haber pagado el precio por nosotros. No hubiera tenido ninguna necesidad, todo lo hubiera podido hacer, hubiera evitado todo eso, hubiera pasado por alto. No muere, pero no, la ley de Dios es inquebrantable. Adán y Eva la quebrantaron y alguien tenía que pagar el precio por el pecado, y eso fue Cristo, el sustituto. No había nadie más que pudiera ser sustituto por el ser humano. Adán quería morir y su descendencia la puso a oferta de morir. Los ángeles también, para que no sufriera el Hijo de Dios, porque sabían las consecuencias tan terribles que es el pecado. ¿Cuándo usted sabe que el pecado es terrible? Cuando usted es fiel a Dios, cuando usted obedece a Dios y se echa enemigo a su familia, su pastor, su iglesia. Lo acusan, lo señalan, lo critican, lo llaman fanático, extremista, lo llaman que muy radical, muy estricto. Ahí es cuando usted sabe que el diablo lo está acusando por todos los lados y le echan la gente encima, según Isaías 59:15. Mira, Isaías 59:15, mira cómo lo presenta el Señor. Es tan importante leer la Biblia porque en ella tenemos la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor, de mí. Isaías 59:15 dice:
Dice, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. No le agradó al Señor lo que está haciendo los hombres, todo lo que han hecho de cambio. ¿Cómo han cambiado la justicia? Por seguir con las injusticias del mundo, dándole rienda suelta al enemigo. Por eso una persona, para que sepa si él hace parte del dragón, de la marca de la bestia, es que está violando todos los principios, está violando los principios de salud, está violando los principios de la ley de Dios, todo lo está violando. Un solo mandamiento que usted viole se hace culpable de todo. Aquí hay que guardarlos todos, porque todos es el carácter, es el cetro de justicia, es el trono de Dios, es el carácter del Padre, es inviolable. La ley es santa, justa y buena. Y cuando tú violas la ley de Dios se vuelve injusto, y al volverse injusto se vuelve ladrón. Ese es el motivo por la cual cuando una persona se aparta de la justicia, de la ley de Dios, del carácter de Dios, pues tiene el carácter y la marca de la bestia, tiene en el rostro solo se ve odio, envidia, celo, contiendas, disecciones, sectarismo, peleas, contiendas. Es un hombre violento por todos los lados. Solo se ve el carácter del enemigo a través de lo que hace. Cuando pisotea el sábado, ¿quién manda a pisotear el sábado? Satanás. Le está haciendo caso a Satanás. ¿Quién manda que tome la gente? Satanás. ¿Quién manda que la gente fume marihuana, bazuco? ¿Quién creó el bazuco? Satanás, no Dios. ¿Quién creó la cerveza? Satanás. ¿Quién creó el pan blanco? ¿Quién dijo que el pan blanco se le quitara todas las propiedades y se las robara? Satanás. ¿Quién dice que coma aceite y todo eso? ¿Quién creó las empresas de palma para sacar el aceite? Satanás, no fue Dios, porque Dios dio órdenes que sus hijos verdaderos no deben, sus hijos verdaderos no deben, por ningún motivo, echarle grasa a su cuerpo. Cuando le echamos grasa, somos atrevidos, le echamos ese sebo, pues tapamos las arterias, dañamos el corazón, ponemos a trabajar el corazón triple, 10, 20 veces más. Con ese aceite, esa grasa, obstaculizamos las arterias y empezamos a tener problemas respiratorios. Empezamos a tener problemas arterias grieteadas. Dañamos el corazón, dañamos todo. Las células no pueden trabajar, quedan como allí, como cuando alguien se mete en lodo y no puede hacer su trabajo, no puede salir. Los que se han metido a una parte de lodo donde han quedado enterrados saben cuál difícil es poder salir de un lodo. Así es cuando usted le echa este sebo a través de las papas fritas, al arroz, a las empanadas, al pan, a la harina. Todas esas grasas que usted le echa, lo único que hace es eso, dañar su colon, dañar su hígado, su riñón, recargarlo. Por eso, cuando usted se aparta de lo malo, ahí es cuando usted puede entender a Cristo Jesús. Ahí es cuando usted ve el carácter del diablo. De lo contrario no lo puede ver. Usted haciendo lo mismo, pues ¿cómo va a identificar al diablo si tú eres un diablo? Si tomas, ve novelas, ve películas, trabaja los sábados, pisotea la ley de Dios, es adúltero, fornicario, hace malos negocios, presta gota a gota, eres injusto, tiene empresas que dañan la salud del pueblo, empresas de modas, empresas de tinte de pelo para dañarle el cuero cabelludo a su prójimo, cuando el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es importante la ley de Dios, porque es que la ley de Dios es santa, justa y buena. Esto es importante entenderlo. Entonces, apártese del pecado para que usted empiece a darse cuenta cómo es Satanás. De lo contrario, mientras usted no se aparte del pecado, usted sea amigo del mundo, se alie con el mundo, tenga hábitos, tenga malas costumbres, sea adúltero, fornicario, peleón, gritón, deshonesto, le compre a los ladrones, le compre a la gente, haga malos negocios, tumbe a la gente,
tenga malos pensamientos hacia su prójimo, le haga daño a su prójimo, no los deje dormir, esté maquinando cómo tumbarlos, cómo engañarlos con los productos que usted saca, que saben que son malos, con los productos de las farmacias, que sabe que eso le daña la salud a su prójimo, pero a usted no le importa, a usted le importa es el dinero. Los 3 pecados del mundo son orgullo, egoísmo y avaricia. Esos son los 3 pecados del mundo en la cual la gente lo que quiere es plata, a costa de lo que sea, no importa que dañe la salud de mi hija, mi esposa, de mi mamá, mi tío, mi abuelo, plata. Quieren plata, quieren vanidades, celebrar de todo tipo de vanidades, ir a paseo a otro momento, fiestas para ir para abajo, participar en las iglesias, pero que nadie le vaya a tocar sus dioses porque tiene problemas. Cambian de iglesia a iglesia, pero que nadie se meta con sus dioses. Buscan a cómo acomodarse para pecar contra Dios continuamente, desobedeciéndole. Son 1000 formas de cómo pecar contra Dios. ¿Tú te has puesto a preguntarte, yo estaré pecando contra Dios? ¿Estoy haciendo lo correcto, lo incorrecto? Pregúntese, pero eso pregunta, hágaselo a Dios, al Espíritu Santo, que la pueda convencer o convencer de pecado, de juicio, de justicia. De lo contrario, no puedes pensar de otra manera. Ahora, si usted se aparta de las injusticias y defiende la justicia, y por usted decirle no a la señora que le brinda un café y se la echó de enemiga, tiene 2 opciones. Le recibe el café, viola el principio, desobedece a Dios para poderla traer a una iglesia que Dios no le ha pedido, de paso que invite a la gente a las iglesias, que la lleven y que tome café, tome gaseosa, coma de todo, celebre cumpleaños para ganarse al vecino. Esa no es la forma correcta. Déjeme decirle que la forma correcta es que usted sea luz, que sea un cordero, que tenga el sello de Dios en su vida, que ore por su prójimo, no que odie ni hable mal de su prójimo, ni lo odie ni haga cosas para destruir a su prójimo, sino lo cuide, lo ayude, lo proteja, ore por los hijos de su prójimo. Tenga el sello de Dios, es ser como un cordero manso, dispuesto que si le toca ir a la cárcel por la justicia, por decir la verdad, va. El apóstol Pablo le tocó varias veces ir a la cárcel por decir la verdad, lo sacaban de las sinagogas a patadas, casi muerto. Lea Hechos, capítulo 23 y todo el 15 para que se dé cuenta cómo fue el trato del apóstol Pablo, cómo lo trataron los judíos. Claro, él también lo hizo en un tiempo, maltrataba a los discípulos, él hizo parte de la muerte de Esteban. Pero porque él estaba convertido a los judíos, a los sacerdotes, a las tradiciones, era esclavo de las tradiciones de los hombres y por eso mataba y era odioso y echaba a la cárcel y torturaba a los cristianos. Pero cuando el Señor lo llama, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigue? Y el hombre aceptó, escuchó la voz de Dios, reconoció, quedó ciego, reconoció, empezó a aceptar, escuchó la voz del Cordero, duró 3 días en una casa como si hubiera sido 3 años y 3 años en un desierto. Un hombre totalmente pasando una experiencia con Dios, tenía el conocimiento, que era lo que lo tenía ciego, las tradiciones de los hombres, de las iglesias, era lo que lo hacía ser agresivo, matón, ladrón, de todo, deshonesto, matando a los judíos fieles, a los que se consagraban a Dios los perseguía y los echaba a la cárcel, los torturaba, los hacía blasfemar, los hacía sufrir. Él mismo lo dice, que él le hacía caso a los sacerdotes. Pero cuando ahora aparece Cristo en su camino y él acepta, el Señor lo saca de la esclavitud de las tradiciones. Ahora empieza en carne propia a llevar las huellas de Jesús. Y al llevar las huellas de Jesús le costó lágrimas. Y todo lo invirtió para el ministerio de Cristo. El hombre tenía plata, pero lo invirtió todo para el ministerio de Cristo. Ya no lo invertía para la iglesia judía, ya no,
porque ya el Señor le había quitado la oportunidad a la iglesia judía y la dio a la iglesia gentil, cristiana. Y el apóstol Pablo ya empezó a trabajar con la iglesia gentil que aceptó a Cristo. Y la iglesia judía ya no. Ya la iglesia, no se acabó la iglesia judía, no se acabó, siguió funcionando. Pero ya no, ya el Señor le había puesto a los gentiles que aceptaron a Cristo. Y los judíos, como lo rechazaron, pues fueron dejados a un lado, desolados. Y de ahí, pues se hizo un trabajo con muchos de esos judíos. Y en un sermón del apóstol Pedro se convirtieron muchos sacerdotes, miles, dirigentes y judíos. Es decir, que no todo se perdió. Aparentemente todo estaba perdido, pero no. Era la forma de Dios para ayudar. ¿Quién convirtió a las personas? Dios, porque ¿quién le podía quitar la idea a un judío de que Cristo era el Mesías cuando ellos mismos lo crucificaron? Aceptaron a Barrabás y no a Cristo. Entonces, la iglesia verdadera tiene un principio de base y es: guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, según Isaías 8:20 y según Apocalipsis 12:17. La iglesia verdadera es perseguida por el dragón, y el dragón utiliza gobiernos, utiliza personas religiosas. Lo vimos con Caifás, lo vimos con los judíos, vimos cómo ellos mataban a muchos profetas, vimos gobernadores cómo mataban, reyes mandaban a matar. Nerón mató muchísimos cristianos. Pilato entregó a Cristo sabiendo que era inocente. Herodes permitió que mataran a su primo, a Juan el Bautista, un siervo de Dios, un siervo de justicia, que era puro como José, manso como Moisés, temperante como Daniel. Su comida era 100% natural, vegana. No existían en ese tiempo las industrias, las empresas que le robaran los nutrientes. Hoy hay empresas, estamos más en riesgos de que nos alteren los alimentos naturales. Por eso tenemos que ir a la ley, al testimonio, ir a la Biblia y ir al testimonio directo para que nos indique la forma como Dios desea que comamos y cómo funciona este organismo para no dañarlo. Manso, porque cambiamos la mansedumbre que es de Cristo, la adoptamos como un cordero y dejamos el orgullo, el ser activo, grosero, altanero, matón, asesino, todo tipo de pecado. El manso se sujeta a Dios, es sumiso,